Bienvenido, licenciado Jesse Barrientos. Él es nuestro invitado el día de hoy. Buenas tardes, Gravy. El Gracias por... licenciado Jesse Barrientos, él es egresado de la Universidad Nacional Autónoma de Honduras, licenciado en Comercio Internacional, también cuenta con una maestría de Dirección Empresarial. Compañeros de Comercio Internacional, sean cordialmente bienvenidos a este webinar en donde trataremos la importancia de lo que es esta nueva tendencia de mercado, lo cual son las criptodivisas. Hay diferentes criptodivisas, incluidos lo que es el Bitcoin. Compañeros, les solicito que por favor tengan su micrófono apagado y lo que es la cámara de video. En esta reunión, compañeros, al finalizar la exposición, habrá una ronda de preguntas en donde ustedes podrán hacer sus preguntas, aclarar dudas. Todo esto será mediante la mensajería de la conferencia. ¿Alguien tiene el micrófono encendido que pueda apagarlo, compañeros? También tienen que estar pendientes al momento de pasar la lista, ya que solamente los que nosotros veamos que están conectados en el webinar serán tomados en cuenta para las 2 horas BOAE que se les estará emitiendo la constancia. No sé si el licenciado Jesse ya está listo. Sí, ya estoy listo, solo esperando que me den la indicación para empezar. Ok, ahorita el compañero Roger David nos dará una introducción breve de lo que tratará este webinar, lo cual va a ser de mucho enriquecimiento a nuestro conocimiento. Compañero, le cedo el lugar para que pueda darnos una introducción a este webinar. Buenas tardes, Gravy. Buenas tardes, licenciado Jesse. Buenas tardes a todos, compañeros. Pues un placer estar aquí con ustedes. Yo les voy a hablar acerca un poco de una introducción a las criptomonedas. Es un tema muy interesante, la verdad, para todos, que esperemos que podamos comprender lo mejor posible en este tema. Entonces, voy a dar una pequeña introducción acerca de esto. Una criptomoneda es una moneda digital descentralizada que funciona como un activo. Esto significa que no está controlado por un ente central, sino que el pueblo mantiene el poder y control sobre ella. Funciona sobre la tecnología blockchain. No sé si alguno la ha escuchado, la cual esta tecnología funciona como los sistemas de datos de los bancos, pero a diferencia de estos, los blockchains es inmutable, público y transparente. Entonces, no necesita andar en bancos ni nada de eso, sino que en general solo se necesita tener un almacenamiento o una plataforma donde se puedan ingresar los datos, la información. También es necesario una computadora, tablet y acceso a internet, obviamente. Entonces esto no necesita andar monedas, no necesita andar dinero en efectivo, nada de eso, sino que es todo básicamente tecnología, puro internet, pura conexión a internet. Entonces esto es básicamente el blockchain que está de la mano con las criptomonedas. Entonces esperemos que podamos disfrutar al máximo esta charla. Tenemos un excelente charlista. Yo sé que muchos de nosotros hemos llevado clases con él. Espero que podamos disfrutar esta charla, podamos vivir y cualquier duda, pues podamos preguntar al final o dependiendo como diga el licenciado Jesse, a ver si durante la reunión o hasta el final las preguntas que ustedes tengan a medida vaya avanzando la charla. Sin más que decir, pues le cedo la palabra a Lick Jesse para que nos hable sobre esta interesante información que vamos a obtener en este día. Ok, perfecto. Gracias, Roger, por la presentación, por la introducción. Varios aquí que ya han sido mis alumnos. Entonces, quizás durante el desarrollo de la conferencia,
probablemente yo haga algunas preguntas. Siempre para mí es muy importante que haya interacción, que ustedes me puedan ir diciendo si me están escuchando. En este caso, los moderadores, por ejemplo, tienen que retroalimentarme con respecto a si se ve, cuando yo comparta la pantalla, cuando esté hablando. Por ejemplo, ahorita está todo bien, me escuchan bien, me ven. Sí, Lick, excelente. Okay, perfecto. Entonces, si yo creo necesario durante el desarrollo de la charla, probablemente haga algunas preguntas, algunas consultas, y después al final va a haber un tiempo ya especial para todas las preguntas y dudas que tengan, ¿verdad? Pero probablemente yo haga algunas consultas. No sé los moderadores ahí si van a darle la opinión a quien levante la mano, o cómo lo hacemos, o si solo opinan ellos. No sé si yo pido comentarios, porque hay momentos en los que yo necesito retroalimentación, saber cómo vamos en la charla. Entonces yo voy a compartir pantalla ahorita y voy a empezar a hablar. Algo que les voy a pedir, que es sumamente importante para mí y para ustedes también, para que aprovechen al máximo el tiempo, es que puedan, ¿cómo les digo? Para que puedan seguir el hilo de todo lo que yo vaya diciendo. Yo quiero que ustedes, o sea, yo voy a tener imágenes que van a ser importantes, útiles, pero lo más importante es lo que yo voy a ir diciendo y la secuencia de todo lo que voy a ir diciendo. Es como un hilo, como una serie, por ejemplo, que tienen que llevar la secuencia para entender bien. Va a haber algunas cosas que voy a mostrar que van a tener que estar muy atentos en las pantallas. Ojalá la mayoría tuviera computadora, porque vamos a ver algunas cosas que en el teléfono quizás la pantalla se quede muy pequeña. Y de ahí van a surgir preguntas, porque yo les voy a hacer unas muestras. Voy a entrar a mis cuentas de las criptomonedas que yo he comprado. Voy a entrar a las páginas. Voy a enseñarles cómo se analizan. Pero antes de ir a ese punto, yo necesito darles una introducción de por qué hubo una corriente dentro de la historia humana que se le ocurrió hacer esto. Identificaron un problema en el sistema económico y dijeron, bueno, este problema genera estos inconvenientes para las personas, entonces podemos hacer esto y esto va a poder solucionar esos inconvenientes. Entonces necesito contarles un poco la historia. Vamos a hablar un poco de historia económica, un poquito de cómo empezó el Bitcoin, un poco de historia del dinero y su función. No vamos a profundizar tanto porque esto es muy profundo, ¿verdad? Entonces vamos a ir por encima, tocando cosas las más importantes. Y otra cosa que me gustaría que sepan es que yo no soy ningún mega experto inversionista en esto, ¿verdad? Yo he estado más o menos un año indagando bastante sobre este tema. Hace un par de años escuché por primera vez de esto. La primera vez que lo escuché fue en el 2014, pero ahí no me entró el gusanito de la curiosidad por profundizar. Ya hace un año que sí he estado investigando bastante. Me compré un libro, lo leí. Con el libro entendí un poco algunas cosas, pero fue bien interesante que con un joven como ustedes, por ejemplo, que en algún momento estuvo en las aulas de clase, solo que no es compañero de ustedes ni colega porque él estudiaba física elemental, pero alguien de la carrera lo invitó una vez a una de mis clases y después le interesó tanto el tema económico que empezamos a estudiar a profundidad muchos temas los viernes, y nos reuníamos 3, 4, 5 horas a veces los viernes. Y entonces el muchacho es sumamente inteligente, aprendió muchísimo
Y cuando yo le presté mi libro de la revolución blockchain, él lo leyó y quedó, él creo que entendió más que yo y se metió mucho al rollo, se metió a profundidad. Y después él empezó a comprar unos cursos, me los compartió, empezó a invertir de a poco y él me ayudó a, ¿cómo decirles?, a entusiasmarme o a que yo pudiera meterme un poco más a esto. Y ahora pues yo sé prácticamente, ¿cómo les digo? Y lo que vamos a hablar acá, cómo empezar y cómo hacerlo fácil. Yo creo que si alguna habilidad tengo es poder enseñar algunas cosas y quitarles la parte difícil o la parte quizás compleja, porque esto es muy complejo. Por ejemplo, este muchacho con el que yo constantemente estoy aprendiendo, él sabe muchísimo más que yo, pero él no lo puede explicar. No tiene esa habilidad para explicar y no sabe cómo hacerlo. Y entiende cosas sumamente complejas. Acá vamos a ver cómo las criptomonedas pueden dar rentabilidad. Vamos a ver cómo la tecnología blockchain también tiene la capacidad de que jugando como quien juega un videojuego de PlayStation o de Nintendo, ustedes pueden ganar dinero haciendo eso. Yo no me voy a meter a profundidad a eso, como les digo, esto tiene un conocimiento amplio y profundo, no nos daría el tiempo para tocar todas las cosas y como les digo, no soy un super inversionista y un experto, sigo aprendiendo en esto, pero sí sé, ya sé, y no sé si me atrevería a decir que en el mundo encontré un método que es sumamente sencillo para empezar, porque casi todos, por ejemplo, yo les voy a compartir aquí algunas cosas en la pantalla. eh, Tengo varios cursos que los pago para estudiarlos y en esos cursos es complejo la forma en que le enseñan a uno, no es tan fácil como empezar. Yo encontré un método junto con este grupo de amigos que tengo que estamos en esto, mi hermano también, que por ejemplo con 500 lempiras alguien puede empezar a invertir en criptomonedas con prácticamente cero riesgo. Pero voy a mencionarlo un poco eso, pero no voy a indagar. Quizás después al terminar el seminario algunos queden interesados en el tema, otros no, ¿verdad? No sabemos qué va a pasar, pero si alguien tiene mucho interés y quiere aprender más, pues podemos seguir en comunicación después, porque hay un mundo, ahorita ustedes lo van a ver acá, hay un mundo increíble que se está desarrollando frente a nuestros ojos ahorita. Entonces voy a compartir pantalla. Pongan atención a lo que yo voy a ir diciendo. Y tengo unas imágenes para acompañar ahorita al empezar. Y después vamos a ver en tiempo real algunas páginas. Ok, solo necesito algo. ¿Están viendo mi pantalla? Confírmenme, por favor, si están viendo mi pantalla. Sí, mira. ¿Están escuchando bien? Ok, perfecto. Sí. Ok, gracias. Ahora yo ya no aparezco en la pantalla. No, ya no. Ya no aparezco, ¿verdad? Solo aparece mi presentación. Así es. Ok, perfecto. Entonces vamos a arrancar y vamos a poner mucha atención a esto que les voy a decir. Ok, vamos con un poco de historia de por qué surge el Bitcoin, por qué se inventa el Bitcoin, por qué se inventa esta tecnología blockchain. Creo que aquí hay varios alumnos que llevaron conmigo promoción de mercados. Si ustedes recuerdan promoción de mercado, yo hago un énfasis, creo que no es nada convencional a como es la clase común. Empezamos a ver cómo las empresas se expanden rápidamente, algunas que ni siquiera utilizan publicidad para poder llevar sus servicios, sus productos a todo el mundo. Y ahí en esa clase vemos cómo vivimos como en dos eras, o sea, estamos ahorita, pero hay proyectos, empresas que están viviendo como que vivieran en etapas diferentes. Por ejemplo, hay unas empresas que se gastan fortunas inmensas en publicidad para poder vender productos a veces que
la gente ni siquiera los ocupa, o sea, no son necesarios. Entonces, ellos lo que tienen que hacer es hacer mucha publicidad para poder vender sus productos, que a veces son hasta perjudiciales para la salud. Pero a la par de estas empresas empezaron a surgir otras empresas que ni siquiera tienen que hacer anuncios. Es raro que ustedes vean a Facebook haciendo anuncios. Más bien la promocionan o le hacen publicidad gratuita a Facebook, celebridades, canales de televisión, mientras que otras empresas para poder vender sus productos tienen que anunciarse. Por ejemplo, se anuncian en el Super Bowl y un anuncio puede valer hasta $5 millones, ahí un spot de algunos cuantos segundos. Mientras que hay otras como Google, Facebook, y varias que vemos ahí que no ocupan eso. Entonces, a la par de ante nuestros ojos empiezan a pasar un montón de acontecimientos interesantes y generalmente al no ser curiosos no nos percatamos de todo lo que va aconteciendo. Entonces, hay gente que es muy curiosa, hay gente que se va percatando mucho de las cosas desde tiempos antiguos y empiezan a identificar fallos que podrían mejorarse o acciones que perjudican a las personas y empiezan a buscar la forma de mejorar esos problemas. Pero hay grupos de personas durante toda la historia de la humanidad que han tenido más poder que otros. Por ejemplo, si nos vamos a la antigüedad, estuvieron los señores feudales, que eran los dueños de la tierra y esclavizaban a otras personas. Y entonces así fue avanzando la humanidad y habían ese tipo de cosas que no eran completamente justas o correctas. Entonces, vamos a ver qué sucedió con el dinero. Si nos vamos a la antigüedad, pues yo voy a saltar un montón de etapas por cuestión de tiempo, pero vamos a algo que prácticamente todos hemos escuchado y se ha visto en las primeras clases de la carrera, como en historia del comercio, por ejemplo, donde hubo una época en la civilización humana que se utilizó el trueque. Entonces se cambiaban cosas, por ejemplo, alguien tenía manzanas y las cambiaba por bananos, o alguien tenía agua y lo cambiaba por aceite, por poner ejemplos, ¿verdad? Entonces existía el trueque. Ese era un medio de intercambio que resolvía a medias la situación humana en aquel momento. Después se empezaron a inventar otro tipo de cambios para poder intercambiar cosas. Hasta, me voy a saltar un montón de etapas ahí, hasta que surge el dinero. Y al dinero, que vamos a llamarlo ahorita dinero fiduciario, dinero fiat, que es el dinero por el cual todas las personas trabajan, tienen un empleo, trabajan 8, 10, 12 horas al día para que les paguen lempira, dólares, euros, la moneda que esté en su país, ¿verdad? Eso se llama dinero fiat. Pongan atención, ese dato es bien importante. ¿Escucharon bien? Ahí, díganme cómo se llama este dinero que es con el que nosotros actuamos, interactuamos generalmente o a diario. Necesito aquí. Vamos a ver, compañeros, los que están pendientes de esta conferencia, opinen. Dinero. ¿Cómo se llama? Fiat. Dinero fiat. Dinero fiat. Dinero fiat. Exactamente. Ese es el dinero fiat. Entonces el dinero fiat vino a resolver inconvenientes que habían antes, porque al no existir el dinero fiat, después del trueque se empezó a utilizar, por ejemplo, metales preciosos como plata, oro, pero era incómodo. Por ejemplo, imagínense una persona que viene de una montaña que cultivó, digamos, naranjas o mínimos y va a la ciudad. Imagínense una montaña cercana a Tegucigalpa y en épocas antiguas va con caballos, mulas a la ciudad y va a entregar ese producto, y a ese producto a él se lo pagan con oro, unas pepitas de oro, digamos, unas moneditas de oro.
Entonces él lleva esas monedas y dependiendo de la cantidad de producto que entrega, así va a ser la cantidad que va a recibir de oro. Pero es más o menos arriesgado andar cargando ese tipo de material, aparte que es pesado. Si entrega un cargamento que es equivalente a muchas libras de oro, se vuelve incómodo, a diferencia de lo que es un billete o lo que es un cheque o lo que es una tarjeta, ¿verdad? Una tarjeta de débito o de crédito. Entonces, en esas épocas todavía no había este dinero fiat. Entonces, cuando lo inventan, empieza a resolver bastantes vacíos que habían en el comercio en esa etapa, en ese momento. Y empieza a tener una utilidad y empieza a ayudar a la humanidad a comerciar con mayor facilidad y mucha más rapidez y más agilidad. Entonces, evolucionamos a algo mejor. Bueno, avanzó el tiempo y ese dinero fiat, que era en papel, estaba respaldado en oro. Habían bancos que se dedicaban a custodiar el oro que tenían las personas. Entonces, las personas depositaban el oro en el banco y el banco les emitía dinero papel, fiat, equivalente al oro que tenían. Y entonces así podían comerciar un poco mejor. Y no había un problema complejo que se empezó a dar con mucha más fuerza a partir de 1970. Ya vamos a entrar a ese punto. En el gobierno del presidente Richard Nixon en Estados Unidos, en el año 70, 72, por ahí más o menos, se les ocurrió, debido a estrategias geopolíticas de Estados Unidos, que ya era un imperio, era el país más poderoso del mundo, y para obtener más hegemonía todavía en el mundo y más dominio sobre los demás países, hizo una jugada maestra con el dólar para que fuera la moneda de mayor importancia a nivel mundial. Y se inventaron una cosa interesante. Sacaron del patrón oro, porque antes nadie podía andar, por ejemplo, $100, si esos $100 no estaban respaldados en monedas o lingotes de oro físicos. O sea, tenía que haber una equivalencia. Había oro y moneda. Era una balanza equilibrada. No había ni más del oro ni más moneda. No se podía desbalancear eso. Pero con esa ley que se sacó Richard Nixon, hicieron que el dólar ya no estuviera respaldado en el oro y ellos podían imprimir más dinero, podían empezar a imprimir dinero aunque no estuviera respaldado en el oro. Y eso empezó también un poco antes con algo que hacían los bancos. Los bancos, por ejemplo, agarraban el dinero de las personas que ahorraban, y ellos prestaban ese dinero. Pero después se inventaron algo de que la gente podía, los bancos podían prestar 10 veces más del dinero que tenían. Por ejemplo, si el banco tenía 100, por decir algo, 100 millones o $100, lo que sea, 100 millones, el banco iba a poder prestar 1000, o sea, 10 veces más de lo que ellos tenían. Porque encontraron un fenómeno interesante, encontraron que las personas difícilmente todos al mismo tiempo iban a ir a recoger su dinero, sus ahorros. Entonces encontraron un apalancamiento, poder prestar más dinero del que ellos tenían. Pero eso empezó a causar un desbalance, porque recuerden que antes había una balanza, había la misma cantidad de oro y la misma cantidad de dinero fiat en circulación. Pero cuando se empezó a dar ese desbalance, empezó a haber más dinero que oro. Entonces, como ya no era equivalente el dinero con el oro, eso empezó a producir algo bien interesante que lo vamos a explicar y a entender muy bien ahorita, que se llama inflación. Y vamos a entender una cosa muy interesante que pasa
cuando las cosas aumentan de precio. Del año pasado a este año, las cosas han aumentado de precios. No sé si ustedes se han percatado, pero es fácil ir, por ejemplo, a la pulpería o al súper y ustedes van a ver que varias cosas valen más que lo que valían antes. Una rasuradora, por ejemplo, o el pan o la leche o los huevos o los frijoles, empiezan a aumentar de precio. Y no se diga si van a construir. La bolsa de cemento aumentó de precio, el hierro, los tubos, todo ha ido aumentando de precio. Y vamos a entender por qué pasa eso. Estas son algunas de las criptomonedas que después vamos a analizar. Yo les voy a hablar un poco de ellas. Pero ahorita vamos a ver esto de lo centralizado y lo descentralizado también, pero ahorita quiero explicarles y que entiendan ese fenómeno de impresión de dinero, el problema que eso ha traído a la humanidad y que está teniendo hoy en día. Miren, son las imprentas de dinero. ¿Quién imprime el dinero? ¿Alguien sabe aquí, me podría decir, quién imprime el dinero en Estados Unidos? ¿Quién es la institución o el ente que imprime dinero sin que nadie lo pueda frenar o regular? ¿Alguien sabe? Acá. ¿Los bancos centrales? Sí, los bancos centrales, pero hay uno que es el hegemónico sobre todos. La Reserva Federal. La Reserva Federal. ¿De dónde? ¿Dónde está esa Reserva Federal? En los Estados Unidos. En los Estados Unidos. Ok. Esto es sumamente importante lo que vamos a explicar ahorita. La Reserva Federal tiene un papel crucial en lo que vamos a ver hoy y cómo se desenvuelve y qué es lo que pasa al poder imprimir. Cuando uno está pequeño, tal vez a ustedes les ha pasado, a mí me pasó y a mucha gente le pasa, que dicen, ¿y por qué no le regalan dinero a la gente? Imprimen y le dan un montón de dinero a la gente y así sacamos de pobre a la población y todos van a tener dinero y no va a haber pobreza. Es un pensamiento entre una lógica simple, básica, y muchas personas le encuentran sentido o piensan que eso podría funcionar. Pero les voy a explicar con un caso concreto que pasó ahorita en la pandemia, y esto ha venido pasando desde hace muchos años, pero gracias a la pandemia lo vamos a poder entender muy, muy fácil. Ustedes saben qué ha hecho el gobierno de Estados Unidos cuando vino la pandemia y dijo que había que quedarse en las casas, que la gente debía quedarse en la casa para evitar la propagación de la pandemia, y afectaron los empleos, afectaron muchas empresas se fueron a quiebra, grandes empresas, por ejemplo, cruceros o líneas aéreas, porque fueron las más afectadas con el cierre, ¿verdad? O, por ejemplo, hoteles, toda la industria del turismo se vio muy, muy afectada y muchas personas se quedaron sin trabajo. Entonces, ¿qué empezó a hacer el gobierno de Estados Unidos para ayudar a estas personas que se estaban quedando sin trabajo? Vamos a ver si alguien me lo dice, porque aquí vamos a entender a la perfección qué es lo que pasa y qué ha venido pasando y por qué las criptomonedas son una opción. ¿Qué hizo el gobierno de Estados Unidos? Alguien que me diga. ¿Qué hizo al tener millones y millones de personas desempleadas? ¿Qué empezó a hacer el gobierno de Estados Unidos para ayudarle a estas personas que se quedaron sin trabajo? ¿Quién me dice? ¿Qué hizo el gobierno? Lick, ¿verdad que fue que, bueno, en las empresas lo que hicieron fue que les pidieron que postularan la situación en la que estaban y dependiendo de si el gobierno o las personas encargadas consideraban que aplicaban, se les brindaba ayuda económica, ¿verdad? Exacto. Y creo que a las personas desempleadas se les brindaba un pequeño bono para que pudieran mantener la economía activa.
Exacto, así fue, eso exacto. ¿Quién hizo el comentario? Ya me dio curiosidad. Catherine Moreira, Dick. Ok, muy bien, Catherine, la felicito. Ok, eso fue lo que hicieron. Empezaron a dar bonos, pero, o sea, el gobierno no tenía el dinero en el momento. Entonces lo que hicieron fue que sacaron la máquina, ahí está la máquina de imprimir, y empezaron a imprimir dinero. La Reserva Federal imprime el dinero para dárselo a sus ciudadanos por mientras está la crisis, supuestamente. Entonces ellos lo llamaban estímulos económicos para que la economía no colapsara y empezaron a dar bonos. En Estados Unidos no todo el mundo aplicaba para el bono. Por ejemplo, como bien lo dijo Catherine, habían personas que tal vez tenían mucha solvencia y no lo ocupaban. Habían personas que no eran ciudadanos americanos, entonces no aplicaban para el bono. Entonces estas personas tal vez recibían ayuda de otro tipo de organizaciones, pero los bonos no fue solo uno, fueron varios y no era tan poquito. Entonces, les voy a contar aquí una parte que probablemente les cause risa y me dan su opinión. Miren, yo tengo un amigo, buen amigo mío, es un súper buen amigo mío, que cuando yo viajo a Estados Unidos a veces lo visito y para qué, el man es súper excelente, nos vamos a pasear y todo, y me ayuda mucho cuando estoy allá. Bueno, la cosa es que mi amigo en diciembre del año pasado se vino a Honduras. Él es ciudadano, ¿verdad? Entonces se vino a Honduras y generalmente él viene y se está unas semanas en el país vacacionando y disfrutando un poco de sus amigos, sus familias y hace bastante turismo aquí en Honduras, ¿verdad? Pero es bien interesante porque esta vez mi amigo se vino en diciembre y estuvo hasta unas semanas antes de Semana Santa, se estuvo en Honduras, o sea que se estuvo como unos 3 meses más o menos. Y a todo esto, él no trabajaba, porque cuando él viene a Honduras solo viene a disfrutar, no trabaja. Bueno,